Ahora sí. Lo único que he copiado del ese ha sido el formatito del cuadrito, no es que he agarrado y he dicho, ya todo resuelto, lo cambié, colocado de cero. Es que al copiar el otro se vuelve, ¿qué se llama? Cambia mucho el formato, se desconfigura al copiar de acá. Repito nuevamente lo que se ha hecho. Señor, mire. Para yo sacar la indemnización, digo, ¿cuántos años, días y meses ha estado desde el día que ingresó al 31 de diciembre del 2019? Porque hasta ese día le corresponde por ley su indemnización. Solo los 3 primeros meses puedes dejar de hacer ese cálculo, vale decir, si el señor entró en el mes de octubre, noviembre y está todavía en el término de prueba los 3 meses, no necesitas sacar previsión, pero son 3 meses, voy a sacar previsión por indemnización, no sacas. Podría sacar una previsión, sí, pero no amerita. ¿Por qué? Porque el sujeto, si no lo contratas dentro de los 3 primeros meses, no se perfecciona el contrato y él no tiene derecho a su indemnización. El día que sea 3 meses y un día, recién habilitas la previsión. La provisión, perdón, la provisión, porque el importe ya es provisión. Antes era previsión, porque tenía que estar subditado al quinqué. Bueno, eso es un pormenor, un detalle menor que no atañe al presente ejercicio, pero intentando construir conocimiento, se explica un poco más. Bueno, entonces yo digo 2.500 por 4, 10.000. 2.500 dividido entre 12 meses, tengo el sueldo por mes. Por 10 meses de antigüedad, tengo el sueldo para indemnización requerida. Días, 29 días. Sueldo, 2.500, dividido entre 365 días que tiene el año, multiplicado por los. Vale, me dirá, no, ese año es bisiesto. Perfecto, si quieres ser más finito, lo haces. Vas a ser más exacto, sin ningún problema. Entonces, mi señorita, lo único que he hecho es dividir entre 12 meses para encontrar el salario mensual y multiplicar por los meses que ha transcurrido en sus servicios a favor de la empresa. He dividido el salario anual entre 365 días para denotar y multiplicar por los días que efectivamente ha trabajado a favor de la empresa. ¿Quedó claro? Sí, licenciado, gracias. Hice en una consultita. ¿En qué normativa hablas respecto a la provisión? La provisión para indemnización. Me mataste. Artículo 16. Decreto Supremo 24051. ¿Me pueden ratificar, por favor? Busque. Artículo 17, inciso B, es lice. Muchas gracias. No, tampoco soy una máquina para memorizar tanto, pero estamos cerca, ¿no? ¿Y qué dice el artículo 17? ¿Lo puedes leer, por favor? El artículo 17 dice previsiones, provisiones y otros gastos. El inciso B directo, Liz. Sí, por favor, que sí. Ok. Las asignaciones destinadas a constituir previsiones para riesgos emergentes de las leyes sociales destinadas al pago de indemnizaciones por despido o retiro voluntario. Las empresas podrán deducir un monto equivalente a la diferencia que resulta de multiplicar el promedio de remuneraciones de los 3 últimos meses de la gestión de cada uno de los dependientes que figuran en las planillas de la empresa por el número de años de antigüedad
y el monto de la reserva que figura en el balance de la gestión inmediata anterior. La deducción de las empresas que inician actividades será igual a la suma de las remuneraciones de los dependientes que figuren en la planilla del último mes de la gestión, si de acuerdo al lapso transcurrido desde el inicio de actividades hasta el cierre del ejercicio ya le corresponde al personal de la empresa el derecho de indemnización. A la previsión así constituida se imputarán las indemnizaciones que efectivamente se paguen por este concepto dentro de la gestión. Eso es, Liz. Acá, en la medida que su compañero ha hablado, yo he ido señalando, ¿se avisó? 3 años, previsión requerida, menos el año anterior, lo que se requiere. Que yo no estoy de acuerdo. Personalmente hablo a título de Juan Carlos Flores. ¿Por qué? Para mí no es deducible 29.000. Tengo una pregunta. ¿El sujeto, ustedes creen que el año pasado tenía una indemnización de 5.000? En 4 años, 1 año y 6 años, 5.000 apenas. Más bien yo entendería que el sujeto nunca ha sacado indemnización correcta. Tal vez la última indemnización que sacó fue el del año 1 y solo de uno de esos trabajadores. De esos dos tal vez. De él y de José. Ya Lía estuvo 1 año y de él. Este importe está extremadamente subvaluado, ¿o no, señores? No suena lógico. Yo personalmente lo que hago en las revisiones, estoy hablando a título personal. Saco el promedio de los últimos 3 meses del 2018 y saco cuánto era la previsión que debería haber tenido. Si el año pasado la previsión que debería haber tenido, por así decir, me representa, y voy a hablar certeza, porque aquí yo debería tener ahorrado ¿cuánto? 7.900. Entonces yo al año pasado, 7.900, 8.000 pongamos. Estos 31.000 menos 8.000, ¿sí? 33.800. Yo debería tener tranquilamente unos 33.000 mínimo, digo, unos 23.000 mínimo. Mínimo debería tener 23.000. Entonces, para mí, según auditoría, solo 8.000 debería ser deducible. Contabilidad no colocó. Ahora, el problema es que yo me topo con tributaristas. La norma dice, y la norma está para cumplir, dice la previsión del año pasado, no la correcta, sino la registrada. Y claro, si te topas con un bocón así, y bocón en un buen sentido de la palabra, una persona que es literal, la norma dice aquí, la gestión anterior. Yo entiendo, ustedes creen que ha dicho el legislador, no previsiones 3 años, 10 años, y en uno previsionar todo. Y luego resta 0 el año pasado porque me he olvidado y todo va a ser deducible. Eso sería en conclusión, ¿o no? Pero licenciado, se nos ha dado los datos de los promedios últimos 3 meses del 2018 para que podamos pensar. Sé que no he dado porque sería realmente bien malintencionado que piensen como yo lo hago, pero les digo, lo correcto es eso, ¿o no? No sé si se deja entender Grove paraguayo. Sí, licenciado, me queda claro. O sea, sacar cuánto es la previsión correcta el año pasado. Ah, pero si debería ser 23.000 y ha colocado 5.000, qué pena, pues es su error de él, ¿no ve? Que ajuste contra el resultado de gestiones anteriores. ¿O no? Que ajuste contra el resultado de gestiones anteriores, ya está. Y eso, pero bueno, 5.000 lo ha colocado, sí, claro, debería haber colocado más a 23.000, 18.000, no lo he hecho. Claro, pero si vas a la norma, como lo ha leído su compañera, dice, la previsión requerida es lo que requiere, menos la previsión del año pasado. Pero está bien, no dice la buena, dice lo que tienes. Y aquí dice 5.000. Entonces, 26.000. Según yo, si yo estoy estimando ahorita, estoy estimando, no es justo. Porque yo puedo decir, licenciado, tal vez el 2018 su sueldo era 1.000, era 500, 500, 500. Ah, puede que tengas razón. Pero yo tengo que verificar.
Yo estimo que ha tenido un sueldo similar, unos 7.000, 8.000. Obviamente menos por la inflación. Entonces saco con el promedio de 2018 y me da 23.000, así me da 23.000, lo voy a repetir. Entonces, lo que tienes, lo que deberías, menos lo que debería haber sido, no lo que tienes registrado, lo que es legal, lo que es devengado, lo que es realización, lo que deberías imputar, el gasto en la gestión que corresponde. Tengo auditoría, solo deberías aumentar 8.000. El hecho de que te hayas olvidado muchos años atrás, y es más, tú cínicamente 56.000 has aumentado. O sea, has aumentado un egreso inventándote, sobredimensionando, sobrevalorando para sacar un egreso deducible, que es totalmente ficticio, mentiroso. Bueno, no tenemos el dato, así que no nos queda más que eso, pero estoy siendo absolutamente crítico. Y ahí termina, no les he pedido más, no les he pedido deuda tributaria, y por decir, les he dicho, este es el ejercicio difícil. Una pregunta, ¿dónde está lo difícil? Si es conta 2. ¿Todos han llevado en conta 2 esto? ¿O no? Es más, ni siquiera es conta 2, es auditoría financiera. Porque no creo, yo personalmente cuando dicto auditoría financiera, dicto estos casos así. Obviamente no, el énfasis tributario, la consecuencia tributaria no es el meollo del asunto. Es que financieramente no tenía por qué tener 65.000 el sujeto, que hay que disminuir, está sobredimensionado. Que tiene un efecto colateral tributario es otra cosa. Pero ahora yo estoy viendo el efecto colateral de tu información financiera. Pues yo digo, no lo veo un ejercicio malintencionado que ya, que no lo hayan visto en Conta 2, que no lo hayan visto en Auditoría Financiera 2, me imagino, porque ellos están pasivos. Pues Auditoría Financiera 1 pasivos. En Conta Fin 1 has aprendido a hacer este cuadrito y sacar esta previsión, lo que requieres, menos el año pasado. En auditoría es que este importe no es contabilizado, pues el correcto, es como este. 56.000 registrado, a sabiendas que debería registrar 26.000. Y en tributación es que este efecto es un egreso sobredimensionado que afecta al IVA. Fernando, ¿te parece a la mala el ejercicio difícil? No estaba difícil, Luis. Bueno, gracias. Por último, cuestionario. ¿Qué ha pasado con el cuestionario? Con Google podríamos saber arriba. Pues yo les he dicho, déjenle a uno de sus compañeros trabajando. A ver, señores. El IDH, según decreto supremo, formará parte del impuesto del importe facturado. El IDH, conforme al decreto supremo, formará parte del importe facturado. ¿Sí? ¿Está bien? Y generará asimismo un crédito fiscal. El importe del IDH a favor del comprador. Pregunta. El IDH, conforme al decreto supremo, formará parte del importe facturado y generará crédito fiscal. ¿Sí? El importe del IDH a favor del comprador. Señala el marco normativo vigente a la fecha. ¿Alguien me puede dar una respuesta? ¿Alguien? Nadie. ¿Qué dice el decreto supremo 25.530? O sea, esta respuesta es absolutamente crítica. El decreto supremo sí dice que el IDH generará crédito fiscal, IVA, generará crédito fiscal IVA, ya que se factura por separado.
dice generará crédito fiscal. El IDH generará, así, el IDH. El IDH generará crédito fiscal según decreto supremo 25.503. No debe ser entre paréntesis. Y dice, y se facturará por separado en la misma factura. ¿A qué me refiero con separado? Que si tu importe comercial, por así decir, son 4.000. Miren, voy a hacerlo más sencillo. Yo he importado del extranjero lubricantes, que es lo que está sujeto al IDH, por boliviano 100.000. El IDH que he pagado de esos lubricantes son 8.000. Yo no te voy a vender al costo. Yo te voy a vender a 130.000. Mi importe facturar 130.000. Como el IDH lo paga el consumidor final, también te factura el IDH. O sea, vale decir, te cobro los 8.000. Yo no te voy a cobrar más, no te voy a aumentar margen de utilidad del IDH. Entonces, compré a 130.000, compré a 100.000, perdón. 8.000 pagué el IDH, que lo deberías pagar tú como consumidor final. Entonces, yo quiero ganar 30.000, te factura 130.000. Más el IDH por separadito, 8.000. Total importe sujeto a crédito fiscal, 138.000. Mira quién ha pagado el IDH, yo o tú. Tú. Ahí está la normativa. ¿Cuál es la crítica? Porque este es el decreto supremo. La crítica. Que si buscas, y debería encontrar según la ley 843, ningún impuesto generará crédito fiscal. Es que ningún impuesto puede generar crédito fiscal. Tengo un conflicto de norma. Un decreto supremo dice que sí y un decreto supremo dice que no. ¿No quieres? No, un poquito. Un poquito más. Sí. ¿Ha quedado claro, señores? ¿Ha quedado claro sí o no? Sí, licenciado. Inicia. Dígame. No sé qué respuesta han conseguido. Personalmente, ahora termina la clase, voy a dedicar a revisar sus exámenes. Se tienen 72 horas, mientras recién están en 48. Tomando en cuenta el sábado como un día computable, ya que la UNICEN trabaja sábado. Licenciado, disculpe. Si tomamos o consideramos el Decreto Supremo 28.223, ¿Y ahí qué dice? el artículo 13 dice emisión de facturas de conformidad a lo dispuesto por la ley número 843, texto ordenado vigente. Las facturas por la comercialización de la producción deben ser emitidas por producto, señalando el punto de entrega únicamente por YPFB, quien además deberá presentar al SIN las copias de las facturas comerciales de exportación correspondientes. El decreto supremo 28.213. 28.223. ¿Ya? Lo veo. Por si acaso, y YPFB. O
¿Se acuerdan que yo puedo rectificar contra el fisco? ¿Puedo rectificar más de una vez? Señores. ¿Puedo rectificar contra el fisco más de una vez? No, no ve. YPFB, mediante decretos supremos, pueden rectificar las veces que quieran y sin autorización. Tienen decretos supremos especiales los de YPFB. ¿Ya? Voy a ver que, porque YPFB también emite el IDH. Sí. El artículo 13, dice, de ese decreto. Gracias. Pero este artículo tiene nombre y apellido, ¿no? Que es YPFB. 13, dice, artículo 13. Gracias por el detalle. A usted. Fíjense. Bueno, a ver, siguiente pregunta. Los anticipos por servicios de construcción a la fecha se pueden dejar de facturar dicho anticipo al principio y sí posteriormente junto a las planillas de avance de obra. Señala el marco normativo vigente a la fecha. Otra vuelta. Decreto Supremo, ¿qué número? Nosotros pusimos 21.530. 21, no. 1783, donde dice que los anticipos, en su inciso numeral 1, los anticipos por servicio de prospección, supervisión, prefactibilidad y construcción no se facturan. Ojo, que también tenemos en cuenta que este decreto supremo 1783 es un modificatorio al decreto supremo. ¿Se acuerdan de ese decreto supremo? Que miren que yo desde la universidad me acuerdo. O sea, es más antiguo que yo. Yo no soy joven. Soy jovencito. ¿No se acuerdan el subsistema de administración de bienes y servicios? Solo es modificatorio por el tema de la ley SAP. Solo sirve, ahí está, subsistema de administración de bienes y servicios. Si recuerdan. O sea, solo sirve para el Estado. Claro, el hecho, dice este decreto supremo, el hecho de que no factures el anticipo, no te impide a ti, dice el mismo, se factura en las planillas de avance de obra. Primero, a ver, veamos lo siguiente. Vamos a hacer una cronología y esto tenemos que aprender por el contexto crítico. Resulta, escuchen bien, pero escuchen, es hasta bonita y graciosa y triste la historia. Resulta que hasta antes del 2010, ¿sí? 2010, 2007, sí, 2010, 2007, los constructores no facturaban el anticipo. ¿Y por qué no facturaban el anticipo? Porque tenía una carta del Viceministerio de Política Tributaria que les dijeron los anticipos no se facturan, lo van a facturar en la planilla de avance de obras. Claro, ellos pidieron no facturar al principio. ¿Por qué? Porque es un bus de capital para iniciar un proyecto. Si tú facturases, ni bien te dan el anticipo, tienes débito fiscal. Pero yo no tengo nada de crédito fiscal, recién voy a comprar. Muchas veces el anticipo me puedes dar el 27, 29 de septiembre y mis obras recién va a comenzar el 2 de octubre. Recién por ende me de munir de crédito fiscal.
Pues me das un 20% y ya de entrada me quitas muchas veces el débito fiscal, porque no tengo crédito para compensar. Entonces, permitime acopiarme de crédito fiscal, comprar, y te voy a ir facturando al final el 100%. Bueno, algunas instituciones del Estado permiten que la facturación de dicho anticipo sea en función del número de planilla avance de obras. Si son 4 planillas, le dices el 20%, me vas a facturar 5, 5, 5. Si son 2 planillas, 50 y 50. Si son 3, el 33.33%. Algunas otras instituciones públicas te dicen, no. En la primera planilla de avance me facturas todito el anticipo, ya te da un tiempo más que suficiente. La normativa no reza, no dice que en la planilla o en las planillas, dice, se compensará o se facturará en la medida que se avance el proyecto. Y claro, si tú avances en función a planillas, puede que compense al principio o al final. No te da la norma, está subditado al criterio de cada institución. Pero al final de que te pida que factures. Bueno, vino impuestos y les dijeron, ¿por qué no facturas el anticipo? Y aquí viene otra vuelta a la crítica. Porque según la ley 843, todo anticipo se factura. ¿Está claro? Según la ley, todo anticipo se factura y punto. No hay. ¿Y por qué no facturas? Y aquí viene la parte graciosa. Los constructores sacan, mira mi cartita. Política tributaria me ha dicho que no debo facturar, temblando, ¿no? Ah, una carta. Venga para acá. Pum, reparo. Impuesto ha hecho la consulta a política tributaria y el viceministerio de política tributaria y les dice, ¿se factura o no se factura? Respuesta, dicha nota no tiene validez legal, está la ley, debe cumplirse y a partir de ese momento toditos los anticipos se facturaban. Toditos los anticipos. Obviamente, y ahí viene la tristeza, pues la tristeza de que los pobres sujetos, ni bien recibían plata, no tenían crédito fiscal y terminaban pagando un débito fiscal, se descapitalizaban y era desmotivante. Entonces, ante esa desmotivación, lo que decidieron ellos hacer fue directamente no adjudicarse obras. Y no se adjudicaron obras. Y bueno, y claro, porque era injusto, bajaron su guardia y no se adjudicaron obras. Y ahí viene el señor Evo Morales Ayma y dice, señores constructores, ¿por qué no se adjudican tantas obras? Tienen que estar visitando al extranjero. ¿Por qué no hacen consorcios? Y como que enseñándoles cómo trabajar el sector de la construcción. Pueden juntarse 2, 3 empresas constructoras y adjudicarse la licitación. Tienen que estar licitando contrataciones internacionales. Y justamente el reclamo fue eso. El problema no es que no podamos hacer consorcios, siempre lo hemos hecho y lo hemos ido trabajando. El problema es el anticipo. Ah, el anticipo, facturas, sí, ya los de impuestos nos han, sí, pero con una nota de política tributaria, ya notas no quiero. Ya, ¿qué dice la ley? Dice que la ley debe facturarse. No, el señor Evo Morales Ayma decía, si yo quiero hacer algo, para eso están mis abogados, ¿no? Y siempre se ha jactado, no es mentira. Y él decía, lo que no quiere la oposición, yo lo voy a hacer, para eso tengo decretos. ¿Y qué ha hecho el señor Evo Morales Ayma? Ha emitido un decreto supremo, ya no nota, un decreto en el cual dice, no se facturan los anticipos. Vulnerando otra vuelta lo que dice la ley. Y esa es la parte crítica. Hoy día pues se puede estar perdonando, pasado mañana te va a decir, no, porque no es factor, es que hay un decreto, ah, qué pena, ¿quién va a hacer caso? ¿La ley o el decreto? ¿Estoy siendo claro? Sí, dicen, pero disculpe, en este decreto que le he mencionado también hace referencia a eso mismo. ¿Está mal?
Porque ¿Quién me igual lo dice adelantó? el decreto supremo 21.530 en el artículo 4. Claro, pero es que ese es un modificatorio. El 21.530 sabemos que es el reglamento ¿qué se llama? Del IVA. Entre paréntesis, solo puedes modificar por el 1783, porque en su versión original no decía eso. Artículo 4 sirve por si acaso, no está mal. Ah, ya. Porque igual hace referencia a que las empresas constructoras para la ejecución de sus obras requieren el financiamiento por parte de los contratantes, sean estos personas naturales, jurídicas, privadas o públicas, o cuando los adquirientes sean estos personas naturales, jurídicas, privadas o públicas, son propietarios del terreno o fracción ideal del mismo, debe existir necesariamente un contrato de obra o de prestación de servicios de construcción y el contratista deberá obligatoriamente emitir la respectiva factura, lo que usted acaba de mencionar. Está bien. Entonces, Bonito, ¿no? también Las vale. preguntas, ¿o no? Para pensar, dicen, para buscar. Ya, sí. Yo soy feliz con que hayan llegado acá. Yo no estoy pidiendo que me hayan hecho la crítica. Yo solo quiero que hagan esto. Me encontraron esto, buscaron, porque fácil, lo han hecho, lo fácil. Ya tiene la respuesta, pero ¿cuál es el valor agregado de esta clase? Porque es una clase, estamos resolviendo casos. El valor agregado es la crítica. El valor agregado es que no se está cumpliendo la pirámide de Kelsen. Y no es que nosotros estemos cometiendo el error, es que el Estado básicamente ha promulgado decretos supremos contrarios a la ley. Entonces, la pregunta, yo como contribuyente, ¿quién le hago caso, a la ley o al decreto? Yo personalmente prefiero hacerle caso a la ley. Que llega el momento, si no tengo crédito fiscal, ni modo, si me amparo en el decreto. Ah, pero te van a depurar. No. ¿Saben qué agarró? Y digo, tú no me puedes depurar. Porque durante todo este tiempo que estuvo vigente el decreto supremo y fue contra la ley, no es que yo cometí el error. Tú, Estado, has cometido el error. Porque me has creado un decreto supremo inductivo al error. Entonces, para que yo no cometa el error, abrogalo y de aquí para adelante conversamos. Yo ya tengo un fallo en el Tribunal Supremo de Justicia, no. Sí, en el Tribunal Supremo de Justicia, justamente, en el cual hemos ganado. Por los impuestos han venido a querer depurar el crédito fiscal del IDH en amparo de la ley. Un ratito, yo no voy a pagar tu reparo. Abrogar tu disposición de aquí para adelante. Hemos ganado. Se ha dejado de pagar 700,000 bolivianos. La mayoría que se apropió, que son estaciones de servicio, ya estaban alistándose su billeterita para pagar el siguiente año. Y nunca les llegó ninguna revisión ni fiscalización. Claro, ellos no saben que un cliente ganó viendo que la disposición no puede ser retroactiva. Pretender esto, retraer, siendo que el Estado mismo cumplió el error, cometió el error. Es más, todos los que pagaron indebidamente, 600,000, 300,000, 700,000, 800,000, podían pedir, mediante una acción de repetición, una nota de requerimiento simple, la restitución de lo indebidamente devuelto. La acción de repetición, un senocrefo. Podrían. ¿No? Pero justamente el desconocimiento, la falta de lectura, la falta de criterio hace que mucha gente pierda plata. Tú como asesor podrías ir a 5, 6, 10 estaciones de servicio y transar y decir, mira, yo me comprometo que ya no te van a fiscalizar el siguiente año. ¿En serio? Sí, claro, si hay un fallo del Tribunal Supremo de Justicia. Es más, lo que tú has pagado voy a hacer que el Estado te devuelva. Quiero una comisión del 40%. O sea, por cada millón que recuperabas, 400,000 para ti. Y es un trámite administrativo de solicitud que no amerita fiscalización ni auditoría, solo es una solicitud. ¿Ya? La última pregunta. Los servicios de transportes interdepartamentales pagan una sola cuota del IUE. Señale cuál es el marco normativo vigente a la fecha. ¿En qué marco normativo está dado? Y los importes que corresponden. ¿Cuál es, señores?
Con mi grupo pusimos nosotros el decreto supremo 28.988. Este decreto supremo dice que los transportistas de carga y pasajeros pagarán una cuota Anual. única anual. Gracias. Y justamente, ¿qué formulario es? El formulario 501. ¿O no? Formulario 501. ¿Cuánto es la cuota? Primero era una cuota única. Y luego han chillado. ¿Cómo voy a pagar? Claro, un Cóndor 1962 vehículo de transporte pesado o mediano de 1 tonelada pagaba lo mismo que un Volvo F16 modelo 2013. Entonces, ¿cómo han dicho? Transporte liviano. Transporte mediano y transporte pesado. ¿O no? Y el servicio de flotas. ¿Cuántas son las cuotas? ¿Me podrían colocar el valor histórico de la cuota única o la que está vigente para pagar a este año? ¿Cuánto es? ¿El monto, dices? ¿El Puede que sea el importe? original, el inicial, porque al El principio importe solo era a gestión, perdón, sí, ¿cuánto? el liviano es 3.953. Ya. Eso es a gestión 2020, pero Muy bien, está bien, pero sirve, o sea, no me interesa, yo no les he dicho de qué año, ¿no? Podrían darme el original, obviamente esto se refleja en medianos función a es UFB, 4.348, ¿ya? Y pesado 5.139. y flotas. Ay, no, eso no he encontrado. Ahora, otra vuelta a la crítica, señor. La crítica, según la ley 843, el IUE es sobre esta